Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Me he preguntado por qué el Dios de los israelitas tuvo que complicarse tanto como para escribir él mismo los 10 mandamientos. No quiero ofender a nadie y respeto la creencia y las ideas de cada uno, pero la verdad es la verdad y los hechos son los hechos. La Biblia dice en varias partes que en efecto el propio Dios escribió realmente los 10 mandamientos con su propio dedo, por supuesto. Bueno, el versículo más claro en cuanto a esto se encuentra en el Éxodo 31:18. Irónicamente, el hombre al que Yahweh decidió llevar sus leyes, las que aborrecían fuertemente el acto de matar y robar, ha tenido grandes problemas en cumplir estas reglas. Ya sabemos cuántas personas han sido destruidas por sus acciones y más tarde, como un jefe militar, ordenó la matanza de muchas personas inocentes después de haber robado su tierra nativa. Además, las culturas más antiguas tenían códigos de ética más o menos similares a los 10 mandamientos de los hebreos y sorprendentemente otras culturas lo habían reemplazado. El Egipto antiguo se había regido durante mucho tiempo por 42 mandamientos morales conocidos como las leyes de Ma'at, escritas al menos 2000 años antes del tiempo de Moisés. Ma'at es el principio egipcio de la verdad, la justicia y el orden. Comparados con las leyes morales egipcias, los 10 mandamientos hebreos parecen demasiado poco y demasiado tarde. Y no hablamos del Código Hammurabi, las curiosas 282 leyes del primer legislador de la historia. ¿Qué había tan especial en aquellas 10 leyes, particularmente cuando ellas abogaban por una ética común que el hombre antiguo ya había llegado a conocer y valorar mucho tiempo antes? Si aquellas tablillas eran tan divinas y santas, ¿cómo tuvo Moisés las agallas, por la razón que fuera, para romperlas en pedazos cuando bajó de la montaña donde tuvo una larga charla con su Dios? Presentar los 10 mandamientos en una forma escrita parece un tanto extraño, considerando que en el momento de la historia del éxodo desde Egipto, ningún esclavo israelita estaba alfabetizado en el hebreo antiguo o en ninguna otra lengua antigua en realidad. ¿Por qué el Dios de los israelitas insistió en anotar sus mandamientos para una muchedumbre analfabeta, agresiva y rebelde? De hecho, el alfabeto paleohebreo no evolucionó sino hacia el año 1000 a.C., aproximadamente 3 siglos después del tiempo de Moisés y sus tablillas. De este modo, ¿cuál era el propósito de entregar los 10 mandamientos de Yahweh inscritos en tablillas de piedra cuando nadie podría haberlos leído, incluyendo Moisés, que fue supuestamente criado y educado según la tradición y la lengua egipcia, ¿no? Si Moisés, como sostiene la falsa idea o el falso mito, fue criado como un egipcio de alto rango, él probablemente estaba alfabetizado solo en el egipcio antiguo. Los hebreos no podrían haber leído o haber escrito jeroglíficos de manera apropiada porque aquella era una habilidad estrechamente restringida que requería años de formación y era el dominio exclusivo de una clase escogida de escribas, por lo general sacados de familias egipcias de la élite. Sin embargo, si la historia de Moisés sucedió realmente en el Egipto antiguo, entonces los 10 mandamientos, así como
El resto de las leyes mosaicas deberían haber sido escritas en la lengua egipcia antigua, pero ese no fue el caso según el consenso académico. Entonces, ¿dónde está el eslabón perdido? Cuando Moisés no estuvo en Egipto antes del Éxodo, él estuvo con los madianitas, no con los hebreos. El hecho de que Moisés, después de huir de Egipto, hubiera sido capaz de comunicarse y conversar fácilmente con madianitas significa que la gente del Egipto antiguo y la de Madián hablaban la misma lengua. Pero históricamente esto tampoco es verdadero. Según la tradición y los registros árabes antiguos, el sitio original de Madián había sido durante mucho tiempo la parte oeste y sur de la península arábiga y específicamente en el Yemen antiguo. La montaña de Jetro o Shu'aib, el suegro madianita de Moisés, todavía está de pie en el Yemen como la cumbre más proeminente de toda la península arábiga, 3.666 metros. Si en el supuesto tiempo de la historia del Éxodo ningún alfabeto o lenguaje escrito había evolucionado aún en el Oriente Próximo antiguo, excepto el egipcio, el sumerio y el antiguo árabe yemenita, entonces, ¿cuál fue la lengua más probable que el Dios israelita usó para esculpir sus supuestos 10 mandamientos? Por supuesto, tanto el sumerio como el egipcio parecen altamente improbables. Eso nos dejaría con solo una posibilidad. Los 10 mandamientos deben haber sido escritos en yemenita antiguo. De manera interesante, no muy lejos de Yemen, la Iglesia Ortodoxa y el sacerdocio de la moderna Etiopía se mantienen firmes en que su tierra siempre ha guardado el Arca del Pacto, un objeto que el mundo entero ha considerado durante mucho tiempo perdido e irrecuperable, pero aquella conclusión cambiaría dramáticamente la geografía de la historia del Éxodo desde el antiguo Egipto hacia Arabia antigua y Yemen. Aunque para muchos pudiera parecer extraño, la Arabia antigua y el Yemen son realmente donde los israelitas antiguos habían morado al principio y donde sus historias y leyendas evolucionaron, incluyendo la del Éxodo. La verdad del asunto es que la doctrina de la Iglesia Católica, o lo que es conocido como el Nuevo Testamento, originalmente se basó en una genuina cultura y folclore árabe, y lo que es equivocadamente conocido como el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, una terminología totalmente griega entre los árabes y etíopes, solo es referido como la Torah. En otras palabras, ¿cuál es la cultura que produjo esta famosa fe de Moisés y sus tablas de piedra? ¿Dónde terminaríamos si remontáramos las raíces de la fe hebreo-cristiana? La mayoría, si no todos de los seguidores, así como los eruditos y el clero de la supuesta fe hebreo-cristiana, responderían al instante y dirían, sin la menor duda, Palestina. Pero ¿adivine qué? Todos ellos están terriblemente equivocados, sino completamente engañados. Ellos no solo se equivocan sobre Palestina como la patria de los israelitas, sino que también sobre la vinculación de la religión mosaica con el cristianismo como un paquete religioso. La religión mosaica no está ni debería estar relacionada con el cristianismo occidental. La ideología cristiana está basada en la distorsionada narrativa de que el faraón era el rey del antiguo Egipto, que Moisés fue criado en una corte egipcia y que el épico Éxodo salió desde el reino del
antiguo Egipto hacia la nueva tierra prometida, el reino del pueblo justo y elegido por Dios en Palestina, llamado Canaán, ¿no? Bueno, está basada en el error de que Moisés recibió sus tablillas en el monte Sinai, pero en la época en que la historia de Cristo se estaba desarrollando, pareció que el supuestamente apóstol Pablo era el único que realmente conocía la verdad, después de que él se había zambullido en la antigua Arabia durante 3 años. En Gálatas capítulo 4 con 22 a 26 se dice lo siguiente: Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, uno de la mujer esclava Agar, otro de la libre Sara. Pero el hijo de la mujer esclava nació según la carne, el de la mujer libre por medio de la promesa, lo cual es una alegoría, ya que estas 2 mujeres son 2 pactos. Agar es el pacto del monte Sinai, nacido para la esclavitud, porque Agar es Sinai, una montaña que está en Arabia y que corresponde a la actual Jerusalén, la cual está en la esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Muy bien, creo que te has dado la cuenta cómo están las cosas. La historia de Moisés y el faraón, incluyendo los 10 mandamientos, es un antiguo cuento popular de Arabia, y la Torá es uno de sus libros antiguos. Nunca nadie se ha preguntado por qué la historia de la Natividad es recreada en todas las iglesias y escuelas occidentales con actores disfrazados con ropas árabes antiguas y piezas que cubren sus cabezas, la kefiyeh o kufiyya, la simbólica prenda de la cabeza de los árabes, todavía usada hasta hoy en día. La iglesia sigue repitiendo esa recreación de la Navidad o tradición ceremonial, y todos están vestidos con una ropa completamente extranjera que es indudablemente árabe. También nadie se pregunta o se ha preguntado por qué Jesús tuvo que nacer en una cultura semiárabe y entregar sus sermones en una lengua semiárabe que es el arameo. ¿Careció el plan de Dios de una brújula precisa? Muy bien, espero que has disfrutado de mi video, y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis videos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego, y felices fiestas y feliz Navidad para todos.